Buen día, querida familia. Estamos aquí desde la Santa Cruz para meditar el Vía Crucis en esta Cuaresma. Diácono Goyo, de aquí de la Parroquia Santana, agradecemos infinitamente por su sintonía y les pedimos que nos acompañen en este Vía Crucis. El Vía Crucis, como otras devociones, son para ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual y para enriquecernos en nuestra relación de amor con Dios. El caminar el Vía Crucis es ir acompañando a Jesús en aquel Calvario, cuando aceptó el sufrimiento, el sacrificio, para darnos la alegría y su amor por completo. Pidámosle a Jesús que en este Vía Crucis nos ayude a crecer espiritualmente en esta relación de amor. Que a través de este Vía Crucis logremos sentir ese amor tan grande del Padre por el que nos ha creado y nos ha llamado a la existencia. Que nuestro propósito sea buscar la santidad para estar con ese Dios todopoderoso. Quiero invitarles a ponernos en su divina presencia y meditar cada una de esta estación. Y pidamos principalmente por todos aquellos que han muerto a través de esta pandemia. Ya cumplimos un año y seguimos todavía con muchas restricciones. Que el Señor se apiade de nosotros. Pidamos también por aquellos que están sufriendo, los que están hospitalizados, los que están en sus casas, en sus cuarentenas, en su enfermedad. Que el Señor les conceda tener buena salud en su cuerpo, pero sobre todo en su alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuimos bautizados en Cristo para participar en su muerte. Como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitaremos un día. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Así pues, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Primera estación. La agonía de Jesús en Getsemaní. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llegó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo: siento en mi alma una tristeza mortal. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Palabra de Dios. Jesús sentía miedo y congoja sabiendo lo que le esperaba. Oró para deshacerse de la cruz y no tener más responsabilidad. Cuando Cristo claramente se dio cuenta de que tenía que beber el amargo cáliz, nuestro Señor aceptó el futuro preparado para Él. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este ejemplo nos enseña cómo orar siempre, especialmente cuando tenemos que cargar con nuestras cruces y beber nuestros cálices de sufrimiento. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu enojo. Misericordia, Señor,
que desfallezco. Sáname tú, porque el temor ha carcomido mis huesos. Aquí me tienes sumamente perturbado. Segunda estación, traición y arresto. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. En el mismo tiempo en que hablaba, se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. Pues bien, el traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es. Deténganlo y llévenlo con cuidado. Judas se acercó a Jesús llamando: Maestro, Maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. Palabra de Dios. El rechazo siempre hiere. El rechazo lastima nuestro amor propio y hace que dudemos de nuestro propio valor. Incluso nos puede doler cuando alguien rechaza una invitación nuestra, pero más nos duele que nos traicionen, especialmente si lo hace un amigo. Jesús había orado toda la noche antes de seleccionar a sus 12 apóstoles, incluyendo a Judas. Judas también había sido su compañero por 3 años, prestando atención a lo que Jesús decía y observando sus milagros. Pero ahora, por unos cuantos $, Judas traiciona a su Salvador al darle un beso. Recordar el dolor que Jesús sintió en el huerto de Getsemaní nos puede ayudar cuando alguien nos rechaza o traiciona. Señor, vuélvete a mí, libra mi alma y sálvame por tu gran compasión, porque después de muerto nadie te recuerda, en el lugar oscuro nadie te alaba. Tercera estación. El Consejo Supremo condena a Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo querían la muerte de Jesús. Buscaban testigos contra él, pero no los encontraban. Entonces, el sumo sacerdote se levantó y, colocándose delante de todos, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en tu contra? Pero él guardaba silencio sin decir palabra. Nuevamente, el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Cristo, Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: Yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¿Para qué queremos ya testigos? Palabra de Dios. La envidia y los celos pueden destruirnos por dentro como lo hace una enfermedad seria. Crecen dentro de nosotros y nos hacen hablar mal de otros, decir falsedades y hacer otras cosas malas. Esto es lo que ocurrió entre los líderes religiosos durante la época de Jesús, cuando condenaron a Cristo sin razón.
Nuestro Señor nos sirve de modelo. Él no se defendió, ni dijo nada cuando lo acusaron falsamente. Sin embargo, Jesús afirmó la verdad, a pesar del precio que pagó por hacerlo. De tanto gemir, estoy agotado. De noche, en mi cama lloro, y mis lágrimas corren por el suelo. Mis ojos se consumen de tristeza. Envejezco al ver tantos enemigos. Cuarta estación. Pedro niega a Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Mientras estaba Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también andabas con Jesús de Nazaret». Él lo negó: «No lo conozco ni sé de qué hablas». Y salió afuera a la puerta. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pedro volvió a negarlo. Más tarde, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: «Es claro que tú eres de ellos, pues eres Galileo». Entonces se puso a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre de que hablan». En ese momento cantó un gallo por segunda vez, y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces». Y se puso a llorar. Palabra de Dios. Todos somos un poco como Pedro. Tenemos buena voluntad, pero somos débiles. Hacemos promesas, pero no las cumplimos. Tratamos de comenzar una nueva vida, pero volvemos a la oscuridad de antes. A pesar de lo débil que Pedro era, no solo durante el juicio de Jesús, sino también en otras ocasiones, él de verdad amó a Jesús. De hecho, su amor por Jesús es lo que causó que fracasara muchas veces. Los otros seguidores de Cristo lo abandonaron cuando lo arrestaron a él. Sin embargo, Pedro entró con él al patio y fue entonces cuando mostró su debilidad. Casi inmediatamente después, Pedro lloró por lo que había hecho. Unos días después, Jesús nombró a su débil pero cariñoso seguidor líder de la iglesia, otorgándole la fuerza divina necesaria para superar sus debilidades humanas. Apártense de mí los malvados, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi plegaria y ha aceptado mi oración. Que todos mis adversarios se avergüencen y se asusten, y de repente retrocedan aterrados. Quinta estación. Pilato condena a Jesús a ser crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Al amanecer, sin perder tiempo, los jefes de los sacerdotes se reunieron con las autoridades judías, los maestros de la ley y todos los miembros del consejo. Después de haber atado a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. En cada fiesta de Pascua, Pilato ponía en libertad a un preso
a elección del pueblo. Uno llamado Barrabás había sido encarcelado con otros revoltosos que, en un motín, habían causado muerte de personas. El pueblo, pues, subió y empezó a pedir la libertad de un preso, como era la costumbre. Pilato preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero ellos incitaron al pueblo para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué hago con el que ustedes llaman rey de los judíos? El pueblo gritó de nuevo: ¡crucifícalo! Pilato contestó: ¿qué mal ha hecho? Pero los gritos fueron cada vez más fuertes. ¡Crucifícalo! Pilato quería dar satisfacción al pueblo. Por eso dejó libre a Barrabás y, después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Palabra de Dios. Parecía que Pilato tenía muchas ganas de poner a Jesús en libertad, pero la turba no se lo iba a permitir. Pilato desistió porque temía lo que le fuera a pasar algún día y no tenía el valor de hacerlo debido. Nosotros a veces hemos actuado de igual manera. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que tus oídos pongan atención a mi voz suplicante. Señor, si tú no te olvidas de las faltas, ¿quién podrá sustituir? Mas el perdón se encuentra junto a mí, por eso te veneran. Sexta estación. Azotan a Jesús y le ponen una corona de espinas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces Pilato ordenó que tomaran a Jesús y lo azotaran. Luego, los soldados tejieron una corona con espinas, se la pusieron en la cabeza y le colgaron en los hombros una capa de color rojo, como usan los reyes, y se acercaban a él y le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Palabra de Dios. Pilato ordenó que Jesús fuera azotado, un castigo verdaderamente bárbaro. Probablemente le quitaron la ropa de la cintura para arriba y lo recostaron sobre una columna. Entonces le dieron docenas de latigazos, los primeros de los cuales le cortaron la piel. Después de los azotes, le colocaron una corona de madera con espinas largas en la cabeza. El dolor debe haber sido horroroso. Cuando tenemos dolor de cabeza u otro dolor físico, sería bueno seguir el consejo mencionado en la carta de Pablo a los Hebreos. Levantemos la mirada hacia Jesús. Él se fijó en la felicidad que le estaba reservada y por ella no hizo caso de la vergüenza de la cruz. Espero en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Séptima estación. Los soldados se burlan de Jesús y le dan su cruz.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Los soldados los llevaron al patio interior, llamado Pretorio, y llamaron a todos sus compañeros. Después se pusieron a saludarlo y le golpeaban la cabeza con una caña. Lo escupían y luego, arrodillándose, le hacían reverencias. Después de burlarse de él, le sacaron la capa roja y le pusieron sus ropas. Palabra de Dios. Jesús es Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él se merece nuestra alabanza y veneración. Sin embargo, los soldados le pusieron una capa sucia en lugar de una vestimenta regia. Le dieron una caña en lugar del bastón de mando que usan los reyes. Mientras lo humillaban, Jesús no dijo nada. Qué diferentes somos nosotros, que aunque no somos tan puros o importantes como Cristo, nos enojamos y nos ponemos a la defensiva cuando alguien nos ataca o nos hace la más mínima crítica. Como guarda a la aurora el centinela, así Israel espera en el Señor, porque el Señor tiene misericordia y hay en él abundante redención. El Señor dejará libre a Israel de todas sus maldades. Octava estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar su cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Al salir, se encontraron con Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Palabra de Dios. Los que estaban a cargo de la crucifixión de Jesús obligaron a Simón de Cirene a que ayudara a cargar la cruz del Señor. Simón no ofreció su ayuda ni aceptó el cargo con ganas, lo que no nos ha de extrañar. Después de todo, él solo iba de paso y supuestamente sabía poco de Cristo. Nosotros, por otra parte, sí conocemos a Jesús y hemos oído lo que dijo acerca de cargar nuestra cruz todos los días y seguir sus pasos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cargar nuestra cruz a la fuerza, por grande o pequeña que sea, o cargarla de buena gana? En silencio, mis huesos se acababan, gimiendo todo el día. Tu mano, día y noche, pesaba sobre mí. Mi corazón ardía como paja en medio del verano. Te confesé mi falta. Novena estación. Jesús se encuentra con mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Palabra de Dios. El significado literal de la palabra compasión es sufrir con alguien. Empatía significa sentir lo que la otra persona siente. Estas mujeres demostraron empatía y compasión cuando acompañaron a Jesús
tan golpeado y desfigurado en su triste recorrido por las calles de Jerusalén. Imitamos el ejemplo de esas mujeres cuando escuchamos a los que nos cuentan sus problemas, cuando tomamos la mano de alguien que está en el hospital o cuando abrazamos a alguien que está sufriendo. Señor, no me castigues en tu indignación, no me reprendas en tu enojo. Tus flechas me traspasaron, tu mano se descargó contra mí. Décima estación. Jesús es crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Llevaron a Jesús al lugar llamado Gólgota o Calvario, lo que significa sitio de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo bebió. Lo crucificaron y se repartieron su ropa, sorteándolas entre ellos. Palabra de Dios. Lo primero que hicieron fue clavarle las manos y los pies. Entonces levantaron la cruz y lo dejaron colgado por 3 agonizantes horas, durante las cuales Jesús demostró lo que es ser paciente. El Papa Juan XXIII tenía un crucifijo en la pared de su recámara. El Papa rezaba ante el crucifijo antes de acostarse, cuando se despertaba y cuando le costaba trabajo dormir. Una cruz, dijo él, es el símbolo principal del amor que Dios nos tiene. Señor, te expongo todas mis ansias, no se te oculten mis suspiros. Se me agita el corazón, las fuerzas me abandonan y hasta la luz de los ojos. Onceava estación. Jesús le promete el paraíso al buen ladrón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron y a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Uno de los malhechores crucificado, insultándolo, le dijo: ¿así que tú eres el Cristo? Sálvate pues, y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió, diciéndole: ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido y pagamos nuestros crímenes, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respondió Jesús: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Un criminal le dijo que no a Cristo, mientras que el otro le dijo que sí. En el Calvario, Jesús le prometió a su compañero penitente que sería perdonado inmediatamente y que iría al cielo. Cuando dudamos de la voluntad de Dios para perdonarnos, cuando seguimos castigándonos a nosotros mismos por errores que cometimos, cuando nos horroriza la idea de estar ante Cristo puro con nuestras vidas no tan puras, nos pudiéramos acordar de esta imagen de la cruz y sacar de ella esperanza. Piedad de mí, Señor, en tu bondad.
por tu gran corazón, borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame tú de mi pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Doceava estación. Jesús habla con su madre y su discípulo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo al que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo a su discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios. Al decir estas palabras, Jesús nos entrega a su madre, quien se convierte en nuestra madre. María se convierte en la madre de la Iglesia. Ella es nuestro modelo y alguien a quien le podemos pedir ayuda. En esta escena, María está parada al pie de la cruz, ofreciendo a su Hijo por nosotros y por todo el mundo. Ella nos recuerda que si unimos nuestros pesares, tanto los grandes como los pequeños, a su Hijo en la cruz y con ella al pie de la cruz, compartiremos el trabajo de Cristo de llevarles gracia y bendiciones a otros. Señor, escúchame pronto, porque me falta el aliento. No me escondas tu rostro y sea como los que bajan al sepulcro. Hazme sentir desde la mañana tu gracia, puesto que confío en ti. Treceava estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Llegado el mediodía, se oscureció todo el país hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vino agridulce, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: déjenme a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Palabra de Dios. En estos momentos invitamos a todo aquel que pueda que se arrodille por unos segundos en silencio. De pie. Jesús, como buen judío que era, hubiera rezado los salmos sin falta. No es sorprendente, pues, que repitió parte del Salmo 22 cuando sintió tanta agonía antes de morir. Aunque su grito parece demostrar desesperación, la verdad
es que demuestra la intensidad de su dolor y angustia. Poco después, Jesús acepta sin condiciones la voluntad de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sería bueno seguir el ejemplo de Cristo y decir estas mismas palabras al irnos a dormir, ya que dormir simboliza nuestra futura muerte. Oh Dios, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Mi Dios, de día llamo y no me atiendes. De noche, mas no encuentro mi reposo. Decimocuarta estación. Entierro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Había caído la tarde, y como era la víspera del sábado, alguien tuvo la valentía de ir donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Era José, del pueblo de Arimatea, miembro respetable del Consejo Supremo, que esperaba también el reino de Dios. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamó al capitán para saber si realmente era así. Él lo confirmó y entregó el cuerpo de Jesús. José bajó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado. Después de ponerlo en el sepulcro, que estaba cavado en la roca, hizo rodar una piedra grande a la entrada de la tumba. Palabra de Dios. A partir del Viernes Santo, la Iglesia comienza un periodo de duelo durante el cual se espera la alegría de la resurrección que será proclamada y celebrada durante la vigilia pascual. Nos sentimos igual que como cuando muere alguien a quien amamos mucho. Uno llora mucho cuando esto pasa, pero nos consuela la esperanza de que un día nos reuniremos con él o ella. En Dios solo descansa el alma mía. De Él viene mi salud, mi salvación. Mi roca solo es Él. Mi fortaleza no ha de vacilar. En Dios solo descansa el alma mía. De Él viene mi esperanza. Oremos. Padre Santo, después de recorrer paso a paso el camino de la cruz, concédenos la gracia de grabar en nuestra mente y en nuestro corazón la imagen de tu Hijo crucificado en este acto supremo de amor, con el que ha quebrado la amargura y el sentido del dolor, convirtiéndolo en dulzura y medio indispensable de salvación y santificación. Que a la constancia del dolor en nuestra vida sepamos responder con la constancia del amor, y a la intensidad del sufrimiento con la intensidad del ofrecimiento. Por el mismo Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.